La historia de amor de Sly y Lil Ibrahim ha explotado de nuevo, y esta vez la verdad os va a dejar con la boca abierta. Olvídense de todo lo que creían saber, porque lo que acaba de salir a la luz es una locura. Para ser honestos, yo ya estaba un poco harta de tanto ir y venir, de tantos rumores, de tanta historia a medias. Pero esto es algo totalmente diferente. Parece que todo lo que hemos visto y oído hasta ahora, era solo la punta del iceberg. Y vaya punta. Lo que yo creo que está pasando es que quizás, ambos, Sly y Lil Ibrahim, han estado jugando un juego mucho más complicado de lo que nadie imaginaba. Un juego donde las apariencias engañan, y mucho. Porque según me entero, la relación que creíamos que estaba rota, o en un punto muerto, en realidad, nunca estuvo tan muerta. Muchos dicen que la chispa se había apagado, que las diferencias eran insalvables. Y sí, claro, eso es lo que se veía desde fuera. Pero la verdad, la verdadera verdad, es que el sentimiento seguía ahí, latente. ¿Y por qué digo esto? Porque la última información que tengo, y créanme, viene de fuentes bastante cercanas, es que han sido vistos juntos, y no de una manera amistosa, no. De una manera, muy cómplice. Imaginen la escena. Las cámaras no estaban, el público no esperaba nada, y de repente, ¡boom! Un encuentro que lo cambia todo. Y no hablo de un café rápido o un saludo cordial. Hablo de miradas, de gestos, de esa conexión que solo ellos dos entienden. Algo que grita a los cuatro vientos que a pesar de las tormentas, el amor, sigue ahí. Y esto, amigos míos, esto es lo que deja sin aliento. No es solo una reconciliación, es la confirmación de que a veces, las historias más intensas tienen capítulos que ni siquiera nos atrevemos a imaginar. ¿Se acuerdan de todos esos dimes y diretes? Bueno, pónganlos en cuarentena, porque la realidad es mucho más salvaje. Lo que me pregunto es, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué seguir alimentando la idea de que estaban separados si la realidad era otra? Para mí hay dos opciones: estaban intentando proteger algo muy preciado, algo que no querían que el mundo arruinara. Hoy esta es la parte que me intriga, quizás todo esto es parte de una estrategia. Una forma de jugar con la prensa, con los fans y con ellos mismos. Porque seamos sinceros, este tipo de historias, estas idas y venidas, atraen miradas. Y si ellos, o al menos uno de ellos, es consciente de eso, pues podrían estar usando la situación a su favor. No sé si es para relanzar carreras, para mantener el foco mediático, o simplemente para avivar la llama de su propio romance. ¿Quién sabe? Pero lo que sí está claro es que el amor entre Sly y Lil Ibrahim, si es que es amor lo que sienten ahora, es un misterio envuelto en un enigma. Una montaña rusa emocional que personalmente me tiene totalmente enganchada. Y a ustedes, imagino que también. Porque ver a dos personas que parecen tenerlo todo para estar juntas, pero que se enfrentan a tantos obstáculos, y que luego muestran esta conexión que parece indestructible, bueno, eso es digno de analizar. Y creo que lo más fascinante de todo esto es que la verdad, al final, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cuando sale, sale con fuerza. Entonces la gran pregunta a la que nos deja pensando y especulando, es, ¿realmente Sly y Lil Ibrahim han estado juntos todo este tiempo, escondidos del mundo? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto es amor verdadero que lucha contra todo, o una jugada maestra para mantenernos a todos pendientes de sus vidas?